iniciamos. ¿Se acuerdan qué teníamos que hacer en Revit para poder abrir los archivos en Nightcode? Cambiar el formato a NWC. NWC, se cambia el formato. Ahí lo reconoce y después se puede trabajar dentro del. Sí. Importante. Ya, una de las novedades que tiene Navisworks, bueno, que la tiene en realidad en la versión 2021, pero que ahora creo que se hizo un poquito más inteligente, que ustedes podrían abrir directamente los archivos de Revit acá, aunque pueden abrir un montón de archivos. Pero no sé cómo está trabajando con el tema de la transformación de archivos. Así que también por otro lado, o sea, con la transformación de las propiedades. Por lo tanto, por eso no les recomiendo nunca que abran directamente aquí los archivos de Revit, aunque se puede. Pero no sé cómo está funcionando el tema de las propiedades. Así que, ¿cuál va a ser el procedimiento normal? El que ya han visto el año pasado. Pescar los modelos en Revit, exportarlos a Navisworks Cache, que es el archivo básico. Y con ese se van abriendo los cachés de todas las especialidades, se van abriendo y se van agregando, añadiendo al espacio del archivo para ir formando el edificio completo. Acá sí tenemos un pequeño problema. Una de las cosas que encuentro que no sé por qué lo hicieron, pero lo hicieron no. Que las personas que instalen 2023 en sus computadores no van a poder exportar a Navisworks Cache desde Revit. ¿Por qué? En la versión 2021, cuando yo instalaba Navisworks, instalaba a la vez un mini programa en Revit si que este estaba instalado en el computador. ¿Y ese mini programa cuál es? Exportar archivos de Revit a Navisworks, que era el exportador. Desde la versión 2023 ya no pasa eso. Por alguna razón, estos tipos en la instalación de Navisworks quitaron el programita que se instala en Revit. Así que, por mucho que instalen Navisworks, no van a poder exportar en Revit, a menos que ese programa ahora se trabaja aparte. Es un mini programa que se tiene que bajar aparte. Y para eso, yo les dejé en el ambiente de aprendizaje ese link que está ahí, descargar utilidad para exportar de Revit a Navisworks, que ese, ahora me parece que ¿qué es lo que va a hacer Autodesk? Ese mini programa lo va a tener ahora por separado y ustedes lo van a tener que instalar de manera separada según la versión que ustedes tengan. Yo bajo por esta página y ahí dice la utilidad de exportación de Navisworks, de NWC, que está de la versión 2016 a la 2024. Estamos trabajando con la versión 2023, ustedes bajan la versión 2023, doble clic, instalar, siguiente a todo y listo. No se demora más de 2 minutos en hacer, bajarlo y instalarlo. Así que ese va a tener que hacer un tercer paso que ustedes realicen una vez que instalen todo en sus computadores. Instalo Revit, instalo Navisworks y después tengo que instalar esto para que puedan exportar estos archivos a su computador. ¿Okay? Eso es lo que cambia con respecto al año pasado, en el que estaba todo integrado. ¿Okay? ¿Dudas por eso? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál era el flujo de trabajo que hacíamos el año pasado? Teníamos los modelos en sus respectivos programas y cada modelo, cada especialidad la exportábamos a Navisworks Cache. Todos estos cachés se abren, se añaden a Navisworks en el espacio de trabajo de Navisworks y ese espacio trabajamos, en ese espacio hacemos todos los trabajos que teníamos que hacer y si yo quiero guardar el archivo me da dos posibilidades: el file y el documento. El file es netamente para poder guardar el trabajo en mi computador, porque este archivo no guarda los cachés, sino que los vincula los cachés al espacio de trabajo. ¿Para qué? Para que este archivo sea también lineal. Por lo tanto, guarda solamente los vínculos de estos archivos en su computador y toda la información que hayan trabajado con todos estos archivos. Pero ¿qué pasa si ustedes mandan este archivo para otro computador? Como ese computador tiene otro nombre, tiene otra estructura de carpetas, tiene todo distinto, obviamente se abre un archivo vacío, no hay nada que mostrar. Así que este archivo no sirve para enviar el correo, sino solamente para trabajar en sus propios computadores. En cambio este otro, como está afuera, pesca todo esto y guarda todos los cachés, guarda todos los files que hayan realizado, toda la información que está contenida dentro de este cuadrado gris
y se guarda como un archivo comprimido. Y ese es para poder revisarlo en cualquier otro computador, que ya no necesitamos tener estos archivos ni este ni nada, porque todo está guardado dentro de ese paquete. Y eso es el que se puede abrir en cualquier situación. Así que, tres tipos de archivos. Iniciamos con los cachés. Mientras está nuestro computador trabajando, bueno, podría guardar en ambos, pero este igual se limita un poco para que después sigan trabajando con los archivos. Así que van a recordar el bajar con el file y después si necesitan mandar el modelo para revisión o para alguna cosa, ahí recién aparece. ¿Ok? ¿Dudas, consultas respecto a eso? ¿Van recordando? Ya, esta cosa es el que van a haber trabajos donde yo les voy a pedir los modelos trabajados. No me acuerdo si me pasó con ustedes, pero sí me ha pasado en otros cursos de enviar este. ¿Y qué significa este en temas de nota? El 1, porque no voy a poder revisar nada. Aparte que por falta siempre dejo en negrito incluso qué archivo me tienen que enviar. Teniendo eso, y sabiendo eso, que está librando virtual. ¿Se acuerdan cómo era el tema de la exportación a caché? Desde raíz. Y ahí vengo a hacer la primera pregunta fundamental. ¿Desde qué vista se exporta análisis por caché? 3D. ¿No? 3D. Del 3D. ¿Alguien se acuerda por qué era del 3D y no del otro? ¿Qué pasa si yo exporto desde esta vista, que es la lámina? Porque es pasado. De hecho, de esto sí me acuerdo. Varias personas, bueno, exportaron un proyecto del año pasado. Les quedó, el proyecto no estaba contento. Se perdían datos. ¿Cómo? Se perdían datos. No se pierden datos. La familia no tenía que sacar alguna cosa para pasarlo. No tanto va por la familia. Si yo exporto desde esta vista, se me va a exportar lo que está en la vista. ¿Y qué es lo que tenemos en la vista? Una lámina, un dibujo, otro dibujo, otro dibujo. No son modelos 3D. Todo esto lo que están viendo que ustedes ven en pantalla, en esta vista son dos elementos en dos dimensiones. Entonces, si yo exporto esto, ¿qué se va a exportar? La lámina, en dos dimensiones. Nada. ¿Qué pasa si yo lo exporto desde una vista en planta? En este caso estoy en la planta del nivel 2. Solamente se va a exportar. Esto sí es 3D. Y solamente me está mostrando los elementos que están en el nivel 2, nada más. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a exportar? Solamente nivel 2. Entonces, ¿cuál es el único lugar donde está todo el proyecto de manera completa? En la vista 3D. Que ahí sí tengo un 3D, se está mostrando en todos sus niveles y esto es lo que se va a exportar. Eso sí me pasó el año pasado a algunos de ustedes que había un proyecto que eran dos pisos, o sea, era un piso en realidad, pero había un segundo que era la parte de la techumbre. Por lo tanto, las techumbres no aparecían en maíz. ¿Por qué? Porque todas las exportaciones me lo hicieron desde el primer piso, desde el primer nivel, no del 3D. Por lo tanto, si hubieran hecho una adjudicación con ese proyecto, ¿quedarían cortos de dinero o quedarían justos? Cortos, porque hay material que no están considerando perteneciente a la techumbre. Por lo tanto, el trabajo de adjudicación está erróneo. Si hubieran hecho la programación de obra, también queda mal, porque están programando elementos, le está faltando elementos que programar. Por lo tanto, ¿en qué podría resultar todo? El proyecto sale, según mi carta gana, en 60 días, pero en realidad necesitaba 65, o necesitaba un poquito más, pero va a depender del proyecto. Así que, de nuevo, ley general, sagrada de todo esto, toda exportación desde raíz tiene que ser desde 3D. Y por ende, ¿dónde se encontraba la exportación?
archivo, exportar, y ahí está la utilidad para exportar análisis mortalidad. Algo que vuelvo a repetir, versión 2023 no la van a encontrar en esa posición ni en ninguna, a menos que instalen ese pequeño archivo que les dije. Ahí aparece esto y la exportación no es más que guardar un guardar todo. De los cuales, bueno, acá ya tengo dos archivos que fueron exportados, que son justamente los que les compartí en el ambiente de aprendizaje. Yo exporté este mismo proyecto, lo exporté en dos formas, familia o nivel. ¿Alguien se acuerda por qué le doy tanta importancia a esas dos formas de exportación? ¿Qué significa que uno esté en familia y el otro que esté en niveles? ¿Alguien que se acuerde o que qué significa cada uno de estos dos archivos? Ambos son el mismo proyecto, pero están exportados de maneras distintas. Ya, ¿qué significa cada uno? Tiene que ver con la configuración que uno le puede dar a la exportación. Aprieto ahí, se abre una ventana, donde acá yo puedo configurar diversos aspectos con, ¿cómo se llama? En relación a la exportación, cómo se va a transformar este archivo en Navisworks. Entre ellos, de los que yo siempre indicaba que eran muy importantes, convertir parámetros de elementos todos. ¿Qué significa parámetros? Parámetros son propiedades. Son sinónimos de esas dos palabras. Cuando yo hable de parámetros o hable de propiedades, es lo mismo. Obviamente me interesa que todos los parámetros, todas las propiedades de este modelo se transformen para poder trabajar sobre ellos en Navisworks. Porque puede ser que yo le ponga ninguno y no se me va a ir ninguna información para Navisworks y no voy a poder trabajar en Navisworks después. Todo no. Después, dividir archivos en niveles. Este es lo que al final termina resultando que me aparezca familias o niveles. Si tengo activo dividir archivos en niveles, la manera que me va a estructurar el modelo va a ser obviamente por nivel. Me va a mostrar en el navegador de proyectos de Navisworks, me va a mostrar archivo y después nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y me meto a cada una de esas categorías y me voy a encontrar con las familias que pertenecen al nivel. Si yo le quito ese ticket, ya no me va a dividir el archivo en niveles, sino que nos saltamos al tiro a las familias. Categoría principal, el archivo, abro ese arbolito y me aparecen todas las familias pertenecientes al proyecto, pero no me dicen en qué nivel se encuentran. ¿Para qué me ayuda eso? Como yo lo había dicho ya en varias oportunidades, nosotros tenemos que saber cómo exportar el archivo para que nos facilite la pega con el futuro. Si yo exporto sin niveles, o sea que esté dividido por familia, voy a poder hacer una programación de obra. Pero claramente si el archivo está dividido por niveles y la estructura de ordenamiento me la muestra por niveles, se me va a hacer mucho más fácil hacer una programación de obra ahí. Porque voy a poder programar todo lo que está correspondiente al primer piso, después al segundo, después al tercero y así. En cambio, si yo no divido el archivo en niveles, tengo las familias. Voy a tener que estar buscándolas dentro de todo el árbol para poder ir agregándole a los pisos correspondientes dentro de la simulación de obra. Así que por eso, si bien podrían trabajar con cualquier archivo o dejarlo siempre dividido por niveles o siempre dividido por familia, eso les podría ahorrar algunos segundos de trabajo en caso de que se vean acotados de tiempo. Así que acá que lo que hice yo, exporté este mismo proyecto, pero con el ticket puesto, que está puesto ahí en niveles, y sin el ticket puesto, que está ahí por familia. Eso se los compartí en la de aprendizaje, en la carpeta ejemplos NWS. ¿Por qué? Porque
obviamente la idea es que después le hagamos un chequeo de esta web. Ahí está, ejemplo NWC. ¿Por qué? Porque la idea es que le echemos un vistazo después en el análisis, para ir refrescando la memoria. ¿Por qué se los comparto también? Porque justamente como lo pueden exportar ustedes acá en acá a caché, porque como yo no sabía que la versión 2023 no tiene el exportador, obviamente acá en acá no lo instalaron. Y como no lo instalaron, y esto es muy importante, no van a poder hacer exportación de Revit Analysis acá en el laboratorio final. Porque el programa tampoco se puede instalar porque tenemos bloqueo de administrador. Así que todas las exportaciones que ustedes vayan a tener que hacer, van a tener que hacerlo desde sus computadores personales. Y voy a ver si es que de alguna forma me pueden instalar el programita en todos los computadores, pero ya cuando di la aviso como que me quedaron mirando ustedes. No se van a poner nada, pero para ello hay un día entero estarán en cada computador. Eso es todo. Así que mientras arreglo ese problema, para los archivos de trabajo de clases, voy a compartir los caches. Pero para las evaluaciones, ahí van a tener que ver cómo resuelven porque tengo que yo pasar modelos. Y ahí ya es parte de ustedes cómo ustedes van a exportar. Es parte de la evaluación cómo van a exportar estos archivos hacia la. Regresando a esto, ¿está claro con el tema del archivo de niveles? Ya. Y algo que me di cuenta el año pasado, pero al final, más o menos a mitad de año, un poquito cargado para el segundo semestre, está esta opción, exportar geometría de la habitación. Esta opción no la había tomado en cuenta, pero ahora yo la tengo desactivada. ¿Y por qué la tengo desactivada? Ya me acuerdo, de hecho ya descubrí para qué sirve esa opción. Y algo que me di cuenta con muchos trabajos de los que estuve viendo, y de repente me encontraba con algo muy raro. ¿Todos saben lo que es una habitación en Revit? Una habitación en Revit es una entidad que está estandarizada, o sea, existe, pero ustedes no la pueden ver en Revit, es invisible. Y solamente aparece cuando ustedes le ponen algo que se le llama como los room tags, la etiqueta de habitación en Revit. O sea, yo tengo una lista en planta, ¿y qué le pongo? Baño. Configuro, le pongo dormitorio, estar, pasillo y así. Cuando aparecen esas etiquetas, ¿qué es lo que está haciendo Revit? Es una herramienta de Revit que está en la parte de arquitectura. De hecho, ahora que tengo Revit abierto, no se debe ver aquí. Deben cancelar la cosa. Cancelar. En la ficha de arquitectura, me voy por acá y acá dice habitación. Parece, como se ve en la imagen, uno va colocando, va reconociendo las habitaciones y las va definiendo. Después usted le cambia el nombre, ¿no? Y listo. ¿Qué es lo que hace esa herramienta? Calcula el área y el volumen de la habitación. Por lo tanto, hay una entidad que es invisible, que está calculando todo el volumen de la habitación. Pero en Revit no se ve, solamente podemos ver la etiqueta. Y de repente, si pasamos el mouse por acá, por esa línea, aparece esa X, resalta la X, pero está oculta. Entonces, ¿para qué se ocupa esa herramienta en los modelos de arquitectura? Para definir habitaciones y hacer los cálculos de superficies del proyecto. Para eso más que nada. Y para verificar los volúmenes de aire también. Para proyectos, por ejemplo, colegios, empresas, todo eso. Entonces, ¿qué pasa a esa opción que le acabo de mostrar en Nice? Usted no vaya. Archivo, exportar, configuración. ¿Qué hace esta opción de exportar geometría de la habitación? Hace que cuando se transforme en Navisworks, esa habitación se transforme en algo sólido. Por lo tanto, en Navisworks, ¿qué se va a ver? Un elemento sólido, no se va a ver invisible. Entonces, ¿en qué podría repercutir ese problema? ¿Qué pasa si yo tengo esta sala y tengo un pilar acá en medio? Todo eso se va a exportar. Pero si yo le pongo una habitación, el pilar está dentro de la habitación. Y cuando yo lo exporte, con esa opción activada,
La habitación se va a ver como un bloque, por decirlo de esa forma, como un bloque de hormigón en la isla, que me va a cubrir toda la habitación. Entonces, en otras palabras, es como que el aire la solidificó. Y si la solidificó el aire, ¿qué va a suceder? Porque cuando estemos haciendo coordinación del proyecto. Si yo les digo, chequeame arquitectura versus estructura, me va a decir que hay un pilar chocando con un elemento sólido en la habitación. ¿Y eso qué es lo que es? Falso, porque el aire obviamente está chocando con el pilar, pero estamos hablando de aire, el volumen de la habitación. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Más trabajo para ustedes. ¿Por qué? Porque van a tener que empezar a checar todos esos choques de interferencia que les pueda hablar Naxmo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Van a tener una carpetita llena de choques de interferencia de habitaciones versus algún elemento, que al final eso no es un problema de obra, es un problema de modelo. Así que, ¿qué es lo que hago yo ahora? Si estoy ocupando habitaciones en Revit, y ustedes ya saben ahora cómo identificar las habitaciones en Revit, yo desactivo esto, ¿para qué? Al desactivar ya no me exporta las habitaciones al Naxmo y me ahorro más pega después, porque no voy a tener elementos chocando con otros. Así que eso también se los dejo ahí como porque les va a ayudar a resumir bastante la pega después a la hora de coordinación. Así que ya con eso, esas son las opciones que nosotros podemos ver. Las demás no hay que meterle mucho. Acá creo que se movió a selecciones de la lista de espacio. Así que ya con eso, revisando las opciones que ustedes quisieran cambiar, aceptamos los cambios, voy a cancelar nomás. Esto se me cierra. No es que se me cierre, sino que se haga acá. Ahí está. Guardo y clic. Así que primera opción